PCR. El PCR es el test de reacción en la cadena polimerasa. Por sus siglas en inglés, fue desarrollado en los años 80 por el bioquímico estadounidense Kary Mullis, quien recibió el Premio Nobel de Bioquímica en 1993. Para controlar la propagación del COVID-19 se ha tomado medidas necesarias. ¿Cómo detectar el SARS-CoV-2? Al paciente se le hace una prueba PCR que consiste en hacer un hisopado en las fosas nasales, introduciendo de 3 a 4 centímetros con movimientos circulares. Luego, se retira el hisopo cuidadosamente y rápidamente se introduce en el tubo donde está el reactivo que inactiva el virus. Finalmente, se ingresa otro hisopo en la cavidad bucal, en la parte superior de la nariz y la garganta, o sea, la nasofaringe, y se realiza el mismo procedimiento. Una vez tomada la prueba, la paciente llena los documentos para recibir los resultados y la prueba es llevada al laboratorio. La muestra puede venir de dos ámbitos: el ámbito hospitalario, de pacientes ingresados o pacientes de urgencias o pacientes de las consultas, o del ámbito de atención primaria. Cuando es del ámbito hospitalario, generalmente las muestras las trae un auxiliar en este tipo de contenedores en mano, y cuando vienen del área, generalmente vienen con unos sistemas de seguridad biológica que son bastante seguros. Una vez que hemos puesto aquí el volumen de las muestras, que son 202 microlitros, lo llevamos al extractor de ADN, lo colocamos y simplemente tenemos que colocar estas puntas y lo programamos para que se inicie la reacción. Bueno, aquí nos encontramos con una serie de pocillos que vamos a rehidratar, donde encontramos la polimerasa y los diferentes cebadores para que se haga la reacción con el material genético, de ahí la P de PCR, de la polimerasa. Esto es un aparato que somete la mezcla que le hemos preparado previamente, que lleva la polimerasa, lleva los cebadores y lleva la muestra, el diluido, el extraído, lo somete a temperaturas altas y temperaturas bajas, y en este proceso se consigue amplificar el material genético. Y de esta forma podemos dar la muestra positiva o negativa. ¿Cómo podemos detectar el SARS-CoV-2? RT-qPCR, de las siglas en inglés para reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcripción inversa, es la técnica detectada la presencia de material genético del virus del paciente y consta de 3 partes: el aislamiento del material genético viral, transcripción inversa y PCR cuantitativa. El SARS-CoV-2 es un retrovirus, lo que significa que contiene material genético en forma de ARN, pues una vez que se extrae de la muestra del paciente el material genético del virus, el ARN va a ser el primer aislado mediante métodos computarizados. Este ARN viral es después convertido en ADN mediante el proceso de transcripción inversa, y esto se realiza gracias a una enzima llamada transcriptasa inversa del material genético viral que crea copias de ARN complementarias en forma de ADN, ya que es más estable. Esta técnica es conocida como reacción en cadena polimerasa. La polimerasa es otra enzima que crea copias y copias de estas de manera exponencial en un proceso cíclico. La PCR es como una fotocopiadora, es una técnica que amplifica, que copia muchas veces el material genético de este virus. Esa técnica de amplificación lo que hace es que esta técnica sea muchísimo más sensible que otras, porque pasa por ese proceso de amplificación. Aquí analizamos los resultados. Como podéis ver, estos son los ciclos de termociclado, y en esta muestra, a partir del ciclo 20-25, han empezado a amplificar, es decir, hay material genético del virus y se ve cómo amplifica la muestra a 2 genes. Esta es una muestra positiva. Para poder medir en un tiempo real estas copias creadas por la polimerasa, se añade una molécula fluorescente que brilla cada vez que una copia es creada. De esta manera, a mayor cantidad de copias, más brillará la muestra. En una muestra con gran cantidad de virus, la amplificación ocurrirá rápidamente,
por lo que obtendremos un aumento de la fluorescencia en los primeros ciclos del proceso. En una muestra con poca cantidad de virus, la amplificación tardará mucho más tiempo en ser detectable y también va a tardar el aumento de fluorescencia. Y en un paciente no infectado por SARS-CoV-2, la polimerasa no podrá amplificarse de manera específica y no se obtendrá ninguna señal.